Vale, cuando queráis. Hola, buenos días. Somos Santa María Grado Medio y les vamos a presentar un tema de la clase de comunicación que trata de los perros. En este tema vamos a hablar del perro. Es un mamífero carnívoro de la familia de los cánidos. Hemos elegido este tema porque el perro es el animal doméstico que más tiene la gente. El perro probablemente el primer animal en ser domesticado y ha acompañado al ser humano durante 10.000 años. Algunos científicos afirman que todos los perros, tanto domésticos como salvajes, tienen un antepasado común en el pequeño lobo sudeste asiático. Hoy en día los hombres han cruzado cientos de razas de perros domésticos, algunas de las cuales jamás podrían sobrevivir en libertad. Pese a la gran diversidad de razas, formas y tamaños, todos los perros domésticos, ya sean terrícolas o caniches, son miembros de la misma especie, Canis familiaris. Aunque su forma de vida sea doméstica, están emparentados con los lobos, los perros y los chacales. Y a continuación nos va a hablar más. El pelaje. Al igual que los lobos, los perros tienen un pelaje, una capa de pelos que les cubre el cuerpo. El pelaje de un perro puede ser un pelaje doble, compuesto de una capa inferior suave y una capa superior más suave. A diferencia de los lobos, los perros pueden tener un pelaje único, carente de capa inferior. Los perros con un pelaje doble, como los lobos, están adaptados para sobrevivir en temperaturas frías y superan a venir en climas más fríos. La cola. Hay muchas formas diferentes de cola de pelo: recta hacia arriba, forma de hoz, rizada o en tirabuzo. En algunas razas la cola es cortada tradicionalmente para evitar heridas, especialmente los perros de caza. En algunas razas, algunos cachorros nacen con una cola corta o sin cola. Esto sucede más a menudo en ciertas razas, especialmente en aquellas en las que a menudo se corta la cola y que por tanto no tienen estándar de raza en cuanto a la cola. Vista. La visión del perro parece adaptada para la caza. No tiene gran agudeza visual de detalles, pero tiene excelente percepción de movimientos. Tiene excelente visión nocturna o crepuscular, debido al uso de una pantalla reflexiva dentro del ojo. El campo visual del perro se encuentra entre los 250 grados, mucho mayor que el del humano, que es aproximadamente de 180 grados. El oído. El campo de visibilidad de los perros es aproximadamente de 40 a 60.000 hercios. Detectan sonidos tan largos como de 16 a 20 hercios, en comparación con 20-70 hercios de los humanos y también por encima de 45 hercios en comparación con 13-20 de los humanos. Y además tienen un grado de movilidad de las orejas que les permite determinar rápidamente el origen exacto de un sonido. 18 más músculos pueden inclinar, cortar, levantar o bajar las orejas de un perro. Además, pueden localizar el origen de un sonido mucho más rápido que un humano y detectar sonidos a una distancia hasta 4 veces mayor que los humanos. Olfato. Mientras que el cerebro humano es dominado por una gran corteza visual, el cerebro canino es denominado principalmente por una corteza olfativa. El bulbo olfativo de los perros en proporción al tamaño total del cerebro es unas 40 veces mayor que el de los humanos. Según la raza, los perros tienen entre 125 y 220 millones de células olfativas extendidas sobre un área del tamaño de un partido de bolsillo. El gusto. Entre los sentidos caninos, el de sabor es el que menos se ha investigado y a menudo se le ha relacionado con el olfato. Los perros pueden distinguir los sabores básicos de manera similar a los humanos, aunque casi no distinguen el salado. Sin embargo, los gustos preferidos pueden diferir mucho de un perro a otro, pues parece que no eligen la comida según el tipo de gusto, sino su intensidad, fuerte, sabor, gusto suave. Los primeros meses de la vida de un cachorro son bastante importantes en este sentido, ya que suelen probar muchos sabores diferentes cuando son jóvenes. También desarrollan un gusto por la variedad de comerse en la vida. Tacto. Los perros utilizan el sentido del tacto para comunicarse entre ellos y con otras especies. Si se hace aproximadamente, tocar el perro puede servir para estimularlo o relajarlo. Se trata de tener sentido que se desarrolla en los cachorros recién nacidos y las perras comienzan a lamer y a acariciar sus crías poco después del nacimiento. Algunos estudios han sugerido incluso que los perros pueden detectar movimientos en
el arrojo entre la madre, incluso antes de nacer, y que las perras que son mimadas durante la gestación sean crías más dóciles. La inteligencia. Los perros son apreciados por su inteligencia. La inteligencia canina se refiere a la habilidad de un perro de procesar la información que recibe a través de sus sentidos para aprender, adaptarse y resolver problemas. Ciertas razas han sido continuamente seleccionadas a lo largo de cientos o miles de años por su capacidad de rápido aprendizaje, mientras que otras razas esta cualidad ha sido relegada en favor de otras características, como son la habilidad de correr, perseguir, cazar o pelear con otros animales. Sin embargo, la capacidad de aprender obediencia básica y eventualmente comportamientos complejos es inherente de todos los perros. Aún el perro más tímido o distraído responde más fácilmente al entrenamiento que, por ejemplo, un gato. Los propietarios deben ser simplemente más conscientes con algunas razas que con otras. Y aquí podéis ver aplicaciones de los perros en los hogares. El de la derecha es el perro guía y el de la izquierda el perro policía. Gruñido. Un estudio reciente en Budapest, Hungría, ha encontrado que los perros son capaces de saber el tamaño que otros perros tienen con solo escuchar su gruñido. También que un gruñido específico es utilizado por los perros para proteger su comida. La investigación mostró que los perros no mienten sobre su tamaño, siendo esta la primera vez que una investigación ha puesto en manifiesto que los animales pueden determinar el tamaño de otros por el sonido que producen. La prueba utilizó imágenes de muchos tipos de perros, mostrando un perro pequeño, después uno grande y reproduciendo un ruido de cada tipo. El resultado demostró que 20 de los 24 perros del ensayo miraban primero la imagen del perro de tamaño apropiado durante los periodos más largos del tiempo. Y ahora vamos a ver algunas razas. El Yorkshire Terrier es una raza canina producto de una combinación de terrier escocés y inglés, que se originó por una parte de la población de Escocia, se vio desplazada debido a la revolución industrial y se asentaron en Inglaterra. América del Estancia. En América del Estancia, el Terrier o Amstrad es una raza canina originaria de Inglaterra, aunque ampliamente extendida en Estados Unidos y en países de Europa. Chihuahua. El chihuahueño o chihuahua es una raza de perro originaria de México. Recibe su nombre del estado mexicano de Chihuahua, lugar donde fue descubierto. Y el Pitbull. El American Pitbull Terrier es una raza de perros principalmente confundida con el American Staffordshire Terrier, con la cual comparten orígenes, pero difiere en cuanto a estándar y criterios de descripción. En Escocia comenzaron a experimentar con los cruces entre Bulldog y Terrier, y buscaban un perro que combinara la locura de los Terrier con la fuerza y el atletismo de los Bulldog. Y para terminar, un pequeño resumen de lo que hemos visto. Hemos hablado de su pelaje y de su cola, también hemos hablado de los sentidos y su inteligencia y su gruñido. También hemos mencionado algunas razas como el Yorkshire Terrier, American Stafford, Chihuahua y Pitbull. Vale.